Pues estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos. Ya estamos en la hora 14 de nuestra materia Epístolas Generales y el tema es Segunda de Pedro, capítulo 1. Hay dos subtemas: partícipes de la naturaleza divina y testigos presenciales de la gloria de Cristo. En esta ocasión la tarea es analice la Segunda de Pedro con estos dos temas: partícipes de la naturaleza divina y testigos presenciales. Así es de que nada más en una hojita tamaño carta usted pone estos dos temas, lo que usted captó o lo que podemos incluso exponer aquí en esta mañana. Primero tenemos entonces en las epístolas hay una forma que se escribían. Recuerda que había un saludo. Después del saludo venía ya los temas y al final una despedida o palabras finales del autor. En este caso Pedro habla con una pues como introducción y se le llama salutación. Recordamos que esos títulos no estaban en el texto original, pero se ponen como títulos o como indicaciones en las cartas para darles el formato que originalmente tenían. Entonces tenemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hay aquí una identificación de quién es Pedro, ¿no? Él entendió que la justificación va más allá de los judíos. También hay una fe para todas las etnias, hay una multiplicación de gracia y paz y hay una relación con cuando conocemos a Jesús. Entonces esto es muy importante que lo notemos porque hablamos de personajes. La Biblia está escrita por 40 hombres, más o menos, 40 autores humanos, y bueno, la inspiró el Espíritu Santo. Pero de los 40 autores vemos un estilo, vemos un contexto y vemos incluso características del escritor. Y algo muy bueno de Pedro es que él avanzó como discípulo. Hemos dicho, ¿no?, que allí en los evangelios pensaba nada más en Jerusalén. Él pensaba que nada más la salvación era para puros judíos, e incluso por eso tuvo discusión con Pablo, ¿se acuerdan? Porque Pablo sí entendió que el evangelio no era para nada más los judíos, pero Pedro sí estaba muy enfocado en los judíos. Incluso hasta en Hechos vemos en la iglesia de Jerusalén, los primeros 10 capítulos nada más es Jerusalén, los judíos y la salvación, ¿no? Pero después de este avance en la fe de Pedro, sí llega a ver a la iglesia más allá. Nada más que las dos cartas que escribe, las escribe en la cárcel. Las dos cartas de Pedro está en Roma, en la cárcel, y bueno, ya al final de su vida como que reflexiona y dice, no nada más son los judíos, sino que realmente la salvación es para todas las naciones, ¿no? Algo muy bueno es que se reconoce como siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Entonces él se reconocía como un esclavo de Jesús, porque la palabra siervo suena muy leve, ¿no? O sea, cualquiera puede ser siervo o servicial, pero un esclavo es algo así como que no tiene derechos, que está totalmente entregado a su amo, ¿no? Y en ese tiempo los esclavos pues no tenían derechos, estaban totalmente a la voluntad de sus amos. Y esa palabra es la que usa Pedro. Dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Pero luego dice, han alcanzado la misma gracia que nosotros. Fíjese que la palabra gracia es muy importante, ¿no? La palabra charis o charis, que quiere decir un regalo que produce gozo, de ahí viene la palabra gracia para nosotros, es como un tema muy especial. Dios es gracia y nos da gracia a nosotros, porque de esa maravilla, de su actitud buena, de su bendición para nosotros tenemos la salvación. Y una cosa muy importante aquí es que Él habla a muchas naciones. Por eso ya el evangelio hoy es multinacional. No somos judíos ni publicamos las cosas judías, aunque reconocemos a los judíos y oramos por ellos, pero no somos judíos nosotros, somos extranjeros, ¿no? De hecho, los judíos nos llamaban gentiles, que la palabra gentil es como extranjero. Entonces, nosotros que no somos judíos, gracias a Dios que alcanzamos la misma fe a través de Jesucristo. Entonces, la fe en Jesús, hermanos, es para todas las naciones. De manera que nosotros como mexicanos tenemos la bendición de ser cristianos mexicanos. Y en nuestra cultura, en nuestro contexto, tenemos que aplicar las cosas de Dios sin cambiar lo básico de la fe, pero nunca pretendiendo ser lo que no somos. Porque algunos sí se sienten muy judíos, ¿no? Cómo saludan, o las iglesias, cómo se reúnen, no es tan cristiano, parece más judío, ¿no? Y luego dice aquí Pedro, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Son dos de esos muy importantes, porque realmente cuando Pedro dice que la gracia les sea multiplicada, imagínense, si ya la gracia es buena, el regalo, el favor de Dios, dice, yo le pido a Dios que la gracia de Dios les sea multiplicada a ustedes.
porque no va a ser fácil la vida cristiana, ¿no? No es fácil que nosotros estemos en las cosas de Dios, no es fácil que permanezcamos. Entonces, si se requiere de la gracia siempre, Dios nos da esa gracia maravillosa y tenemos la bendición de que tenemos gracia en Cristo. Pero cuando dice que la gracia sea multiplicada, es como un buen deseo, ¿no? Posiblemente sería incluso un deseo en nosotros. Cuando oramos por otros cristianos, pedir que la gracia de Dios les sea multiplicada a ellos. Decirle al Señor, multiplica tu gracia en este hombre, en esta mujer, en esta familia, porque se necesita, ¿no? No sabemos cuántas necesidades puedan haber, pero Dios sí sabe. Entonces decirle a Dios, Señor, es que tu gracia sea multiplicada para ellos, ¿no? Y luego muy bonita la palabra paz, que es Irene. La palabra eirene es paz, quiere decir una armonía perfecta con Dios y armonía con los demás. O sea que los cristianos tenemos que tener paz, somos gente de paz. No sé cuántas veces se ha usado el nombre de cristianos para la guerra. ¿verdad? Se usan las cosas de Cristo como para guerras o para cosas que no corresponden. Y aquí dice el apóstol, que la paz les sea multiplicada a ustedes. O sea, yo tengo que ser una persona de paz. Vienen conflictos, diferencias, violencia que nos rodea muy fuerte, pero en medio de eso nosotros tenemos la paz del Señor, ¿no? Y decimos aquí que nos sea multiplicada la gracia y la paz. Y luego dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. La paz es multiplicada en Jesús. Porque Jesús es el todo para nosotros, ¿no? No somos nosotros los que aportamos, es Jesús. Es Jesús quien aporta, quien bendice, quien decreta todas las cosas. Entonces tenemos la bendición como cristianos de que hay gracia y paz para nosotros también. Entonces Pedro se identifica muy bien como este apóstol, ¿no? Cuando dice apóstol de Jesucristo. Fíjense que es bonito, porque los apóstoles se saludaban de manera diferente. Pablo en sus 14 cartas escribe diferente. Hay algunas cartas que parece Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Pero hay otras donde dice apóstol de Jesucristo, o por la voluntad de Dios, o Pablo elegido para Dios. Entonces es importante el apostolado o el ministerio. Y en este caso Pedro se siente muy bien como siervo de Cristo. Dice, yo soy llamado a ser apóstol y a ser además un siervo. Y recuerda que la palabra apóstolos no es lo que se pretende, porque hay por ahí un grupo que se llama apostólico, que bueno, son iglesias donde se le da un lugar muy importante a un hombre o a una mujer. Es el apóstol o la apóstol, como si fueran de mucha autoridad, así, pues inalcanzables, ¿no? Y aquí la palabra apóstol nunca dice eso, es un enviado, nada más es eso, ¿no? Apóstolos es enviado. ¿Qué pasó con Pedro? Que era enviado por Jesucristo. ¿Se acuerda que cuando Jesús llamó a 12? Dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea, era importante cómo Jesús fundó su iglesia, llamando a la gente y luego enviándola. Y Pedro fue enviado. ¿Se acuerdan? Que dice que en un punto Jesús mandó a los 12 a predicar a varias ciudades y en otra ocasión mandó a 70, incluidos los 12, pero decía de 2 en 2 y los envió a predicar. Entonces la palabra apóstol nada más es alguien enviado. Incluso el día de hoy nosotros sí tenemos apóstoles, nada más que no son gente inalcanzable o una persona muy elevada, sino gente que es enviada a otras culturas a predicar. Si vamos a mandar a predicar gente hablando en español, eso se llama evangelismo, porque no tenemos otra cultura. Pero si se le predica a la persona en otro idioma, que en México tenemos como 70 idiomas, nada más en el país. Imagínense los grupos étnicos, ¿no? Son apóstoles, porque tiene que aprender el idioma, tiene que entender la palabra, tiene que entender la cultura para poder predicarles. Y no es fácil ser apóstol, hermano. Muchos piensan que nada más es así como en un culto, ¿no? Que los nombran apóstoles, ese movimiento apostólico. Decimos, no es así, realmente alguien enviado por Dios está en la iglesia, sirve, se prepara. En Hechos 13 dice eso, ¿no? Que había pastores y maestros y fueron enviados, dirigidos por el Espíritu Santo a las misiones. Nada menos así empezó las misiones en Hechos 13. Pero dice ahí que, bueno, fueron enviados y nada más sin pretensión son enviados a predicar la palabra del Señor. Entonces Pedro se reconoce como un hombre enviado por Cristo. Ahora, estos 12 apóstoles fundaron una serie de bendiciones en cuanto a la iglesia. Los 12 en Jerusalén, que se acuerda que estuvieron ahí hasta que hubo persecución y bueno, finalmente la iglesia en Jerusalén tuvo que huir. En el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén, destruyó Jerusalén, bueno, muchos cristianos huyeron. Incluso entre ellos algunos apóstoles, y por ejemplo Tomás llegó a la India. ¿Sabía usted? Tomás, el que dudó, llegó a la India. No está en la Biblia, es historia. Y esto fue hasta predicar hasta la India. O sea, un viaje larguísimo. Y gracias a Dios, al primer siglo y segundo siglo después de Cristo, hubo cristianos en la India. Incluso hoy un templo muy grande en la India. ¿Sabía eso? Muy cerca de Nueva Delhi hay un templo grandísimo para miles de personas. Y aunque están en la India, son cristianos.
pero es gracias a la obra de gente fiel. Los apóstoles no son pretenciosos, es gente fiel y enviada a predicar la palabra del Señor. Entonces hay esa bendición de que tengamos nosotros como creyentes la gracia de ser enviados en el ministerio. Ahora, ¿usted puede ser un apóstol? Pues sí, todos podemos ser enviados a algo. Posiblemente obras pequeñas, obras medianas, obras grandes, a lo que sea, pero según nuestra disposición. Si estamos como dispuestos para que Dios nos use, para estar usando los talentos para Dios, para servir en las cosas de Dios, entonces puede haber bendición. Porque no es tan fácil el ministerio, ¿no? ¿Usted sabía que, por ejemplo, los apóstoles, la primera persona que la ganan en 5 años? O sea, aquí en México, como somos muy mexicanos y el idioma y la tradición medio cristiana que hay, es no tan difícil. Pero para llegar a un grupo étnico que no conoce de Cristo, tarda mucho tiempo. En lo que el grupo acepta el misionero, ¿no? De hecho, hay misioneros que han escrito sus obras, hay muchas obras de misioneros. Y aprendemos de ellos, ¿no? Porque no es tan fácil decir, bueno, ya está aquí el templo, la iglesia. No, hay que llegar desde cero. Y otro idioma, otra cultura, y el rechazo que a veces hay. Incluso muchos misioneros han dado su vida. Usted conoce gente a la que la han matado por predicar la palabra de Dios, o sea, y sigue pasando, ¿no? Ahorita ya por Nigeria, en África, están matando a mucha gente. Tenemos que orar por los hermanos de Nigeria ahorita, porque los están matando. No fue ayer, hoy. Hay persecución, ¿no? Pequeños jeques ahí, grupos de poder que no están de acuerdo y matan a los cristianos. Nada más porque no están de acuerdo con el evangelio, ¿no? Entonces, estos cristianos sí están en persecución, se les llama, por supuesto, pues una iglesia perseguida, pero tenemos que estar orando por ellos. Sin embargo, la iglesia crece en otros lugares. Por ejemplo, en Brasil ahorita hay muchísimos cristianos evangélicos. Y gracias a Dios por el trabajo, ¿no? En aquel lugar, porque hay iglesias de miles de personas, literalmente miles de personas, y de veras adoran a Dios. Y bueno, de la cultura que vengan como brasileños, ¿no? Aprenden el evangelio y el evangelio cambia sus vidas. Y entonces tenemos un trabajo que se ha multiplicado, pero en Nigeria no. En Nigeria está la cosa opuesta, ¿no? Que hay persecución y hay muerte por ser cristianos. Entonces, como creyentes nos toca orar por las dos cosas. Diríamos que un buen cristiano en las cosas de Dios, o hasta un apóstol en las cosas de Dios, tiene que ver los dos extremos. Donde la iglesia sufre, hay que orar por ellos, o ayudarlos, ¿no? O ver de qué manera colaboramos con ellos. Y donde la iglesia crece, pues tomamos ejemplo. Qué bueno que haya iglesias crecientes en aquellos lugares, ¿no? Y que la obra de Dios siga adelante, pero tenemos que ver que siempre la obra de Dios es importantísima. Tenemos la necesidad de crecer en las cosas de Dios. Ahora, esto es muy importante que lo veamos también porque habla del apostolado, como Pedro habla del apostolado. Y el segundo tema es testigos presenciales de la naturaleza divina. Estamos ya en el capítulo 1 del 3 al 15. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales le hemos dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, ustedes también, poniendo toda diligencia con esto, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuántas cualidades son? 8. Ya las contamos, son 8. Dice ahí, bueno, que el total de la vida cristiana debe ser de piedad. Y son cosas dadas por Dios. Y estas 8 cualidades, hermanos, tenemos que desarrollarlas. El apóstol empieza directo. Dice, el apóstol de Jesucristo, apóstol y siervo de Cristo, pero enseguida empieza con esto. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas en Cristo. O sea que no nos hace falta nada. Porque hay muchas personas que tratan de decirnos que nos faltan cosas. Te falta esto, te falta aquello, tienes que ir a un evento, tienes que ir a un lugar. No nos falta nada. No es soberbia, es la realidad del Señor. Gracias a Dios crecemos, ¿no? Y a veces tenemos necesidades y tenemos que crecer, pero no me falta nada porque tengo todo dado por Cristo. En la cruz Jesús ganó todo. Sufrió el oprobio, sufrió la burla, los golpes que tuvo que pasar, y dice, bueno, todas las cosas ya les han sido dadas a ustedes, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces fíjese que es muy bonito porque no habla de cosas materiales, no me es dado oro o plata, ¿no? Sino las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, yo no necesito lo material como básico. Tengo que trabajar, administrar, pues tener un cuidado con lo económico, pero es secundario. Lo primario que tengo en mi vida es las cosas de Dios. Lo que pertenece a la vida y a la piedad.
¿Qué tal si nos ponemos frente a esto y decimos, en realidad no me falta nada? En cuanto a la vida y a la piedad tengo todo. Dios dio todo. Claro, yo tengo que administrar y trabajar, pero Dios ya me lo dio. Entonces muchas veces tenemos que crecer en este sentido de decirle al Señor, quiero discernir, porque a veces yo no veo que tenga todas las cosas. Más bien como que algunos somos expertos en ver lo que no tenemos. Y decimos, me falta esto, no tengo aquello. Bueno, no tengo todo en lo material, en lo humano, pero en las cosas de Dios sí. Las cosas de la vida y la piedad fueron dadas por Cristo, ¿no? Ahora dice, fueron dadas por su divino poder. O sea, Dios nos dio todo lo que necesitamos por su poder maravilloso. De hecho, diríamos hasta en la Biblia, ¿no? ¿Sabe que la Biblia está completa? No le falta nada. Porque hay mucha gente que dice, a la Biblia le faltan cosas, no le falta nada. Los hombres pretenden que haya cosas ahí que no se requieren, pero está lo que necesitamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis está exactamente lo que necesitamos. Y si usted es un lector cotidiano de la palabra, si usted es una persona disciplinada a leer, se dará cuenta que cada que leemos la palabra, ahí está lo que necesito. No necesito ningún otro libro. Hay muchos libros de hermanos, ¿no? De estudio que damos en materias, está bien estudiarlos, pero la Biblia siempre va a ser la base. Y ahí tenemos nosotros que estar buscando siempre por eso la palabra de Dios. Me ha sido dada por su divino poder todas las cosas que yo necesito realmente, ¿no? Y luego dice, les ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, esto de las promesas es muy importante, porque la vida cristiana no va a ser fácil. Por supuesto que no es cierto, ¿no? El evangelio que se habla de la prosperidad, ¿han oído eso? Si estás en Cristo vas a ser rico, no te va a faltar nada, tú tienes todo poder y tienes que tener gente de los más elevados. Eso no es cierto. O sea, realmente a veces Dios me da prosperidad económica o material o salud y es bonito, pero también tengo la otra parte. A veces no tengo lo que necesito, me enfermo, tengo problemas económicos o familiares o de cualquier tipo, pero en medio de esas cosas tengo las promesas del Señor. Recuerde que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe que en la palabra de Dios aparece como 300 veces la frase no temas? O sea, no está así para cada día, pero si teóricamente usted lee la palabra de Dios como debería leerla por lo menos una vez al año, ahí está la palabra no temas, porque el temor nos va haciendo menos. Empezamos a tener muchas cosas de debilidad y el temor hace mucho daño, ¿no? Entonces no quiero estar en temor, tampoco ser irresponsable, pero sí tener una persona responsable en las cosas de Dios, viendo las promesas que tenemos. Y luego dice, para que por esas promesas llegasen ustedes a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que así como es Dios poderoso, perfecto y santo, quiere que nosotros en nuestro nivel seamos también. O sea, yo tengo que ser partícipe de esa naturaleza de Dios, porque a veces yo soy todo lo opuesto. De hecho, todos nacemos siendo lo opuesto, ¿no? Desde que somos muy pequeñitos somos lo opuesto. En vez de amor somos egoístas, ¿no? O en vez de fortaleza somos débiles. Hay una serie de defectos que tenemos allí con los cuales hay que batallar. Para que estemos orando al Señor, para que estemos buscando su palabra, para que estemos buscando la voluntad del Señor. Pero dice que tenemos la bendición de llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina. O sea, guardando toda la proporción, por supuesto, Dios es infinito, es muy elevado, pero nosotros como sus hijos crecemos. Si nos apegamos a su palabra, si buscamos lo que Dios quiere que busquemos, empezamos a crecer. Tenemos un crecimiento espiritual, ¿no? Para la gloria de Dios. Y en ese crecimiento, hermanos, pues empezamos a ser diferentes, porque tenemos entonces la bendición de estar en las cosas de Dios. Si yo soy partícipe de esta naturaleza, decimos, no es que nunca me voy a comparar con Dios, no. Pero de lo bueno que es Dios, como su discípulo, como su hijo, hay cosas que empiezan a desarrollarse en mi vida, con la disciplina de la comunión. La oración, la comunión, la búsqueda, la obediencia, ¿no? ¿Qué tal? Entonces hay un cambio en nuestra vida realmente. Y luego dice ahí que hay 8 cualidades que tenemos los cristianos, porque dice, añadan a su fe virtud. Recuerde que la fe es la convicción, como dice Hebreos 11, ¿no? De lo que se espera, la confianza de cosas que no se ven. Entonces, ¿somos gente de fe? Porque todavía no vemos. ¿O usted ya vio a Jesús, hermano? Pues no. Algunos tuvieron visiones impactantes, ¿no? Pero no todos. Entonces decimos, bueno, no he visto a Jesús, pero creo en Él. No he visto el reino celestial, pero creo que Dios lo prometió. No he visto las cosas que Dios dice que van a suceder, pero si Dios dice, se va a cumplir. Y ese es el plan del Señor, ¿no? Entonces yo tengo que ser una persona de fe. Porque la fe, hermanos, es como la cualidad de lo que creemos. Porque muchas veces lo que se opone a nosotros es lo opuesto. Son cosas que no podemos creer, ¿no? Parece que el mundo está así muy dado a lo que es falta de fe.
El mundo está muy sin fe, ¿se da cuenta? Mucha desolación, mucho egoísmo, mucha falsedad. Y entonces tenemos ahí la naturaleza nosotros, la necesidad de crecer en fe. Pero dice, añádanle a su fe virtud. Y la virtud, hermanos, es las mejores cualidades del carácter. ¿Cuántos somos virtuosos? Dice Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, no es que no se pueda hallar, es retórico. O sea, una mujer virtuosa vale mucho, pero no nada más la mujer. Aquí dice que los creyentes le añadamos a la fe virtud. Entonces, si yo creo, pero no tengo virtud, estoy incompleto. Porque entonces sí creo y tengo fe, pero tengo que desarrollar la virtud. Y a veces la virtud cuesta mucho trabajo, porque muchos venimos como en opuesto, ¿no? Venimos en los defectos del carácter, la desunión, el desamor, el descuido, la impaciencia, ¿no? Y Dios quiere que añadamos virtud. Entonces decimos ahí, bueno, si yo no nada más Dios me dice que tenga fe, sino que a mi fe le añada virtud, voy a crecer en esas virtudes. Y las virtudes se cultivan, hermanos. Algunos tenemos virtudes porque Dios nos las dio, pero hay otras que no tenemos, las cuales no tenemos y ni idea de cómo conseguirlas. La idea es que nosotros, el compromiso del reto es que lleguemos a esa virtud. Si yo no soy paciente, tengo que trabajar en eso. Ayúdame a ser paciente, ¿no? O si yo no soy amoroso, generoso, lo que sea, tengo que aprender a desarrollar esas virtudes, ¿no? Para que el nombre del Señor sea bendecido. Entonces tenemos fe, hay que añadirle virtud, y luego dice, a la virtud, conocimiento. ¿A cuántos nos da trabajo el conocimiento? Porque es como acumular, ¿no? Y hay quienes se les facilita. Yo no sé cuántos conocen gente que se sabe las fechas. Mi esposa se sabe la fecha de medio mundo de nacimiento. Yo me sé la de mi mamá y mis hermanos, nada más. La de usted no me la sé. Créame que no me la sé. Santa Fe nos ayuda, ¿no? Que el cumpleaños de fulano, felicítalo, porque ahí está, se vende. Pero hay gente que se la sabe. Mi esposa se sabe muchas fechas de mucha gente. Digo, ay, qué bárbara, yo no puedo. Pero como no tengo esa virtud, la tengo que desarrollar. Tengo que aprender a memorizar un poquito más ese conocimiento. A lo mejor lo escribo, ¿no? O a lo mejor tengo una manera de estarme acordando de cosas que no me acordaba. O qué tal para aprender en un instituto bíblico, ¿no? Hay gente que tiene una memoria rápida, ¿no? Y hay quienes nos da mucho trabajo. Se llaman macheteros, ¿no? Y no porque tengan machetes, sino porque están duro y duro con la... No sé usted qué es, pero hay gente que rápido se lo aprende, ¿no? Y otros que nos da tantísimo trabajo que decimos, ay, qué difícil, pero yo tengo que entonces que añadir al conocimiento. Y entonces que el conocimiento sea parte de nuestra vida. Y al conocimiento, dominio propio, es la cuarta cualidad de aquí. Dominio propio es controlar mis emociones. Controlar tanto lo depresivo como lo exaltativo. Porque tenemos los dos extremos, ¿no? Hay gente que incluso son bipolares algunos, ¿no? Como que están así muy exaltados y luego se deprimen. Entonces, ni tan exaltado ni tan deprimido. Todos tenemos razones para estar contentos y cuando hay razones, disfrútelo. Porque hay quienes cuando están contentos meten cizaña. Los hermanos Limón, ¿ya? Los que meten acidez, no por apellido, por naturaleza, ¿no? Ay, se te va a acabar. No te va a durar. Vi a alguien que lo perdió. Eso lo están robando mucho ahorita. Dejemos de ser cáusticos, hermano. Porque dice ahí que bueno, entonces que tenemos que hay conocimiento y dominio propio. A veces el dominio propio se refiere mucho también a controlar muchas cosas que quisiéramos hacer o no hacer. Entonces, cuando quiero hacer lo que no corresponde, me tengo que limitar por dominio propio. Y a veces cuando yo no quiero, pero se tiene que hacer, tengo que aprender a hacer las cosas cuando se requiere. Entonces, el dominio propio es muy importante, ¿no? Porque habla de un carácter que glorifica al Señor. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, usted recuerda, ¿no? Largura de ánimo. O sea, tener a los demás y tratarlos con amor, aunque no de inmediato den fruto. Porque la gente no da fruto de inmediato. ¿Usted cuánto tardó en dar fruto? ¿Le pregunto a cada uno? No lo voy a hacer. Pero hay quienes dan fruto en cuanto se convierten.
recién están en Cristo y empiezan a amar y dar, y hay quienes se tardan 1000 años. Hasta el día de hoy no dan fruto. Vienen a que se les ayude, ¿no? ¿A qué me ayudan, hermano? Pues con mucho gusto, pero no es el plan. El plan es que todos nosotros seamos gente generosa y gente de bendición, gente de paciencia. Porque muchos decimos, no aguanto a tal persona, ya me cayó gordo, se lo voy a mandar a Dios. No, hermano, tenga paciencia, porque la paciencia va a ser muy importante ahí, ¿no? Y luego a la paciencia, piedad. Pietà es latín, es una fe arraigada o práctica. Entonces son 8 características, luego y a la piedad, afecto fraternal. No sé cuántos somos amorosos por naturaleza, pero tenemos que aprender a hacerlo. Porque quienes no somos, decimos, a mí se me dificulta mucho mostrar afecto, no me gusta, o dar afecto o que me den afecto, no me gusta mucho. Pero bueno, el afecto fraternal es parte de la vida, ¿no? Cuando haya bendición de dar afecto, hermano, hay que darle tiempo. La gente enferma, necesitada, con un conflicto muy grande, requiere afecto. Ese afecto fraternal, fíjese que es como cariño de hermanos, eso quiere decir afecto fraternal, literalmente. Entonces yo tengo que aprender a tener afecto fraternal con mis hermanos, amarlos cuando se necesita, ¿no? Y luego dice, y al afecto fraternal, amor. Ya sabe usted, ágape, ¿no? La actitud y la capacidad de amar a los demás, deseando que tengan, aunque yo no tenga lo que quisiera tener, que los demás lo tengan. Disfrutar o traer bendición, ¿no? Luego dice capítulo 1, del 8 al 14, porque si esas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas, tiene la vista muy corta. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahí tenemos entonces la bendición de pues la actitud de Pedro de amor hacia la iglesia, sabiendo que va a morir. Porque imagínese usted, ya estaba en la cárcel, se dice que históricamente que Pedro y Pablo murieron en el mismo año 66 después de Cristo, con el emperador Nerón. A una diferencia de meses. Primero Pablo, decapitado, porque se acuerda que siendo ciudadano romano era como un privilegio, pues qué privilegio, ¿no?, que lo decapiten, pero Pedro murió crucificado cabeza abajo. Según hasta está en Roma, no era historia de Pedro y todo esto, porque no quería ser crucificado como Jesús. O sea, qué diferencia, ¿no? Pablo, bueno, pues siempre dedicado, siempre dispuesto, siempre en las cosas de Dios, un gran siervo de Dios, pero Pedro creció. De haber negado a Jesús, después fue un hombre dedicado y se dispuso hasta la muerte, ¿no? Y luego dice, por eso yo estoy por abandonar el cuerpo, pero les voy a escribir esto siempre. ¿Qué tal la amonestación? Amonestar es corregir. Porque hay mucha gente a la que no le gusta que la corrijan, ¿no? Hoy que hablamos de la generación de cristal, o gente a la que no se le puede decir nada, porque se ofende o ya no quiere estar, hermano, está tremendo, porque no se puede. La amonestación siempre ayuda para corregir. Y fíjese que en la iglesia tenemos gente amonestable y gente amonestada. Tenemos las dos. Ahora, si alguien puede amonestar, es con mucho amor, con mucha paciencia y con mucho conocimiento de las cosas de Dios, porque no es decir mi punto de vista. Muchos dan su sabia opinión, ¿no? En mi experta opinión, no. Es la palabra de Dios la que nos tiene que corregir. Pero si alguien lo corrige, entonces tiene que estar abierto a ser corregido. Porque decimos, bueno, este hermano o esta hermana de la iglesia me dijo algo. Por favor, valore a la gente que la iglesia nos hace favor de corregir. Porque no todos podemos estar al pendiente de algo, ¿no? Pero cuando algo se puede hacer mejor, hermano, pues qué bueno. Nada más los inmaduros lo rechazan, ¿no? ¿Y usted quién es para decirme? ¿O por qué me dice? Dígale a otro. Hay gente que dice eso, ¿no? Dígale a otro. ¿Por qué a mí? Ay, hermano, ¿le cuento mi testimonio? No se lo voy a contar. No puedo. Algún día. Pero hay gente que cuando algo se le dice que se le diga a otro. Como que ellos no necesitan, ¿no? ¿Cómo que tú no necesitas? Entonces ya estás perfecto en Cristo. Ya moriste y no nos dimos cuenta.
Porque solamente cuando ya estemos ante el Señor, hermano, ahí ya no hace falta corrección, porque ya Dios decidió que me fuera, ¿no? Pero mientras estemos aquí, necesitamos corrección. Y luego dice Pedro, para que se les dé amplia y generosa entrada en el reino celestial. O sea, el Señor ya nos dio la salvación, pero vamos a tener una amplia y generosa entrada. Qué tremendo, ¿no? O sea, no es así como algo escaso, como algunos luego son muy escasos en las cosas, ¿no? Dice una amplia y generosa entrada, o sea, como de una superabundancia. Quiere decir aquí, Pedro, las cosas de Dios han sido dadas para que ustedes tengan esa entrada así muy extensa en las cosas de Dios. Por la obra de Cristo, por la bendición de Dios, y entonces nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas, ¿no? Ahora, dice aquí que nos ocupemos de dar fruto siempre. ¿Cuál es el fruto que yo tengo que dar? Fíjese que no todos somos iguales, ¿verdad que no? No todos somos iguales, hermano. Y algunos esperan que los demás sean iguales, ¿no? Que cuando yo quiero, los demás quieran, o que sean igual que yo, que canten igual de feo que yo. No, mejor no cantamos. No. Le dejamos eso a otros que sí puedan. Pero cuando hay talentos y bendiciones y acuerdo, hay que servir. Y estamos en equipos de trabajo, ¿no? A lo mejor por afinidades, por edad, por personalidad o por otras situaciones, pero ser parte del trabajo en la iglesia. No nada más venir a estar como siendo parte de así un espectáculo, ¿no? Necesitamos estar involucrados en las cosas de Dios. Luego dice en el 1:15 algo muy especial. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de esas cosas. O sea que el escritor tiene una preocupación por las iglesias, reiteró la cercanía del tiempo de su muerte. El apóstol pidió que los creyentes que recuerden esta amonestación, y la historia dice, ya decíamos que fue crucificado en Roma, cabeza abajo. Ahora, ¿cuán grande es el avance de alguien en la vida espiritual que sabiendo que está por morir, amonesta a la iglesia? O sea, se requiere mucha madurez, hermano. Porque algunos, por un dolorcito de cabeza, no vinieron hoy. ¿Ya que no? ¿Recuerda quién? Bueno, quién sabe, no están aquí. Pero entonces decimos, ay, es que tengo una molestia, tengo esto, hermano. Son cosas muy menores comparado con el sacrificio que Pedro vio, posiblemente ya de Pablo, y que sabía que en semanas o meses iba a ser sacrificado. Y dice, no obstante que yo ya sé que voy a ser sacrificado, les quiero amonestar. Entonces, la corrección es siempre importante en la iglesia. De hecho, podríamos decir así, ¿no? Una buena actitud. Hermano, ¿en qué me puede usted corregir? ¿Será bueno o no será bueno eso, hermano? Porque a veces decimos, bueno, con amor, no queremos estar ofendiendo a nadie, pero si hay algo que corregir, corríjalo. No por carnalidad o por diferencias entre nosotros, no, sino de veras, si yo le conozco o veo algo, tengo la obligación de corregir. En la iglesia nos tenemos que corregir para que hagamos las cosas mejor, ¿no? Porque decía Pedro, yo estoy por partir, o sea, es un eufemismo, ¿no? ¿Se acuerda? Hay una forma muy como educada de decir las cosas. Ya estoy por morir, literalmente, ¿no? Por ser crucificado o por ser como miles de cristianos que estaban muriendo en ese momento, ¿no? Ya había mucha persecución. Y Pedro dice, aunque yo estoy por morir, les quiero amonestar siempre en las cosas de Dios. Y el tercer tema que tenemos es testigos presenciales de la gloria de Cristo. Versículo 16 al 21 del capítulo 1. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos la voz enviada del cielo y estábamos allí en el Monte Santo. Hace referencia a Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Dio a conocer el poder y la venida de Jesús. Pedro fue testigo de la gloria maravillosa de Jesús ahí cuando fue transfigurado en el monte. Pedro, Jacobo y Juan vieron esta transfiguración y además se aparecieron ahí Moisés y Elías hablando con el Señor. Mateo 17, ¿no? Marcos 17. Usted recuerda que Pedro y los apóstoles vieron a Jesús. Inició de manera muy sencilla, pues con un llamamiento, ¿no? Del hijo del carpintero, que les llamó, que los eligió, era un privilegio, ¿no? Que los eligieran. Esto es muy importante notarlo en ese contexto, porque nosotros hoy las escuelas las valoramos según el nombre, el prestigio o el costo.
Pero en el tiempo de Jesús era muy importante que un maestro pues reconocido le llamara a alguien. Por eso dice, no me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes. En nuestra idea no pasa eso, ¿no? Pero en el contexto de Jesús sí, o sea, Él les dio el gran privilegio de escogerlos. Era como un altísimo honor ser elegido por el gran maestro, y dice Jesús, yo los elegí a ustedes. Pero Pedro fue creciendo en el conocimiento, y los otros 11 también, porque igual se equivocaban, eran carnales, se dividían, no entendían, pensaban en lo carnal. Pero cuando fue creciendo espiritualmente, Pedro dice, yo vi presencialmente la gloria de Cristo. O sea, el Hijo de Dios fue visto, y estos apóstoles son testigos para nosotros. Pero esto le da un gran valor a la fe documental. ¿Se acuerda que hay dos métodos? El científico experimental y el método documental. O sea que las ciencias se comprueban siempre en laboratorios, pero los documentos se comprueban por escrito. Y nosotros tenemos una fe documental, no científico experimental. Y gracias a Dios tenemos un gran documento, ¿no? Miles y miles de copias de cualquier parte de la Biblia están en el mundo. Se llaman los manuscritos originales, ¿recuerda eso? Que algunos tienen más o menos 1000 años de antigüedad, otros que se encontraron en Qumran tienen casi 2000 años. Hace más o menos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los últimos manuscritos. Pero se estudian, se les ve en hebreo, arameo, griego, se conoce el idioma. Gracias a Dios que no hay ninguna duda. La Biblia no fue escrita en Estados Unidos, ni es el producto de la imaginación de alguien, es un documento. Y es el documento más respaldado en el mundo, más respaldado. Porque otros documentos tienen pocas copias, ¿no? Sabía que de la Ilíada y la Odisea hay 4 copias más o menos, 4 copias, pero de la Biblia hay 15,000. O sea, estamos hablando de una diferencia radical, porque es la palabra de Dios, no es casual. Pero entonces dice aquí que esta palabra dada fue de grande bendición, pero los apóstoles vieron la gloria de Jesús. Y lo comunican, dicen, vimos la gloria de Jesús. Juan hasta dice, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, siempre estamos enfocados en quién es Jesús. Y luego habla de la palabra de Dios, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí sacamos 5 conclusiones. Tenemos una palabra profética, indispensable para estar atentos a esta profecía. La profecía trae luz e interpreta en la comunidad de la fe, y el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. La palabra griega es theopneustos. Fíjense que esto es muy importante porque realmente, pero después de que dice que tenemos al gran Salvador, al gran Mesías, al gran Señor, al que tenemos que servir, o el privilegio de servir, habla de su palabra. Y dice, tenemos una palabra muy segura. Cuando Pedro escribió, año 66 después de Cristo, no estaba todo el Nuevo Testamento. Juan escribió tarde, ¿sabe? Juan fue el último que escribió. No está en la Biblia, es histórico que Juan llegó casi a los 100 años. Y que dicen que incluso pues, lo arrastraban literalmente en un camastro como podían, porque todavía hablaba. Y por ahí del año 90 o 95, después de que lo quemaron vivo y no murió, porque lo mandaron por eso a Patmos, allá a la isla de castigo, es que le dicen, oye Juan, ¿y por qué no nos dices tú lo que tienes que decir? Porque ya estaba Marcos, ¿no? El primer evangelio fue Marcos, 52 después de Cristo. Después está Mateo, un poco más completo y con más investigación. Lucas, pues muy en el estilo del médico, ¿no? Y Juan escribe así después a la distancia. Por eso dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y le vimos. Y luego habla de los milagros de Jesús. Es un evangelio diferente, Juan, con 21 capítulos. Entonces Juan habla de esto, pero Pedro todavía dice, aunque no está todo el Nuevo Testamento, no lo sabía él, qué libros faltaban, pero dice, tenemos el Antiguo Testamento. La Septuaginta, ¿se acuerda? Año 200 después de Cristo, se tradujeron los escritos hebreos y arameos al griego, que así como el inglés ahorita un idioma muy universal, era el griego en ese tiempo. Entonces dice ahí Pedro, tenemos una palabra profética segura. O sea, hay una certeza en lo que creemos. Qué bueno que usted tiene su Biblia, ¿no? Y algunos hasta la rayamos. ¿Estará bien rayar la Biblia, hermano? Pues sí, ráyala como quiera. Yo tengo una que rayé de Génesis a Apocalipsis, toda. Me tardé como 15 años. De esa que bosquejos. No sé qué pase con ella después, ¿no? Ahí está, sirvió. Pero ahí sacamos todo lo que es la palabra, o sea, no es lo que yo pienso,
siempre lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que tienen la Biblia, las damas, ¿no? En color lila, con florecitas, las promesas en rosa. Bueno, hermano, como usted quiera. Hoy hay muchos recursos, ¿no? Incluso hay algunas que traen los manuscritos arameos, son bien caras, es lo único malo, ¿no? Arameos, griegos y hebreos, ahí diciendo qué palabra trae el origen de ese manuscrito. Otros que traen calendarios, ¿no? Me encanta porque veo los calendarios, cuando no sé las fechas, ahí está la fecha. Qué bueno, enriquecernos con eso. O algunos te traen en su tableta, ¿no? Bueno, qué bueno. O en el aparato que usted quiera. Pero ahí tiene la palabra de Dios. Y hay que leerla todos los días, hermano. No nos molesta que la gente la traiga electrónica, ¿no? La Biblia en el celular está bien, qué bueno. Que la traigan ahí, ¿no? Versiones y revisan tantas cosas. Hay otros que traemos el manuscrito ahí, la Biblia que tenemos aquí arriba, ¿no? Así que está grandotota, está bien, hermano. O ya los que no vemos bien, pues con la letra grande, ¿no? Letra extra grande, lo que sea, está bien. Pero tenemos la bendición de la palabra profética más segura. Y luego dice, ustedes hacen bien en estar atentos a esta palabra. La palabra hacen bien es como un compromiso. O sea, yo tengo delante de Dios la responsabilidad de estar atento a esa palabra todos los días de mi vida. No los que somos pastores o siervos de Dios, no, todos los cristianos, hermano. Tenemos la grande bendición de tener esa disciplina, ¿no? Porque hay que buscar el tiempo. Hoy día que nos trasladamos y hay tantas distracciones, hermano, no se puede. Pero en medio de la distracción, haga tiempo para buscar la palabra profética más segura. Y luego dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser inapelable como maestro. Nadie puede decir, yo soy el que sabe bien, yo interpreto esto, yo entiendo la palabra y usted no, porque sería un gran error, ¿no? Realmente a veces en la iglesia la bendición es, los muy nuevecitos entienden y se gozan, hermano, y nos enseñan a los que ya tenemos años en las cosas de Dios. O sea, la comunidad de la fe es eso, que nadie pretenda ser el intérprete de algo. Pero otra cuestión más aquí se le llama la comunidad de la fe. O sea, que tenemos que estar rodeados por maestros. No alguien inapelable, el pastor, el superintendente, el maestro, no. Tengo una comunidad de gente que interpreta la palabra de Dios. Incluso más allá de mi denominación. Porque a veces en las grandes denominaciones hay muchos maestros, ¿eh? Nosotros conocemos denominaciones, usted también muy grandes, ¿no? Pero las pequeñitas también ahí hay maestros. Entonces siempre tenemos que estar escuchando a la gente porque nadie puede decir yo lo sé ya. O nadie me puede enseñar. O qué tal corregir cuando alguien se equivoca. Hace poquito un predicador conocido se le ocurrió ponerle fecha a la venida de Cristo. ¿Le digo quién? No, porque es conocido. Pero tuvo que corregir, ¿no? Porque ¿qué dice la Biblia? El día y la hora nadie sabe. Aún Jesús lo dijo, ¿no? Solo mi Padre lo sabe. ¿Cómo alguien puede pretender que hay una fecha allí? Entonces después se tuvo que corregir y decir, discúlpenme, me equivoqué. Discúlpenme. ¿Ya? Hermano, pues ¿cómo? No se puede. O interpretaciones, ¿no? Este mismo pastor habla de la genética del diablo. Dice que hubo relaciones sexuales entre ángeles y mujeres y que esos son los gigantes. ¿Cómo ve? Tremendo, ¿no? La Biblia nunca dice eso. Dice, y había gigantes en la tierra. Eso es una cosa. Pero antes de esto dice, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se juntaron con ellas. Habla de convertidos inconversas nada más. O sea, los convertidos les gustaban las inconversas y después todos inconversos. Eso es lo que dice el texto. Aparte de eso había gigantes. O sea, nada más leer el texto, ¿no? Pero a veces nos emocionamos o ya no nos dejamos corregir. Por eso, aún aquí en la iglesia, cualquier pastor o maestro, si nos equivocamos, corríjanos. Díganos, hermano, creo que este versículo estaba interpretado. Será bonito, ¿no? Que alguien nos corrija porque no somos inapelables, hermano. A veces no entendimos o interpretamos mal o no conocemos bien el texto. Pero necesitamos crecer en el nivel en el que los maestros seamos la comunidad de la iglesia. Aquí habrá otros maestros y pastores, otra gente que conozca, con la cual tenemos el honor de trabajar siempre. Pues hermanos, terminamos la hora 14 de Epístolas Generales. Muchas gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1.